Entonces, so today we have ordinal and cardinal numbers. Entonces, tenemos los números ordinales y los cardinales, ¿listo? Hay unos que ustedes definitivamente son totalmente expertos, ¿cierto? Pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en los ordinales, ¿listo? Ustedes ya son expertos en los cardinales. Entonces, como les aparece aquí en la diapositiva, cardinal numbers is a number that says how many. Es un nombre que dice cuánto hay en algo, ¿listo? O cuántas cosas hay. Entonces, son los números normales que ustedes conocen. Entonces, 1, 2, 3, pues claramente en inglés. Profe, o sea que no es lo mismo decir uno a decir primero. No, no es lo mismo porque los cardinales se utilizan para una cosa y los ordinales para otra. ¿Listo? Claramente, si tú quieres Yo no decir, por sabía, ejemplo, profe. cuántas habitaciones hay en tu casa, de pronto cuántas sillas hay en un salón, cuántos años tienes, cosas que se puedan contar si usas los cardinales. ¿Listo? Ustedes ya son expertos en eso, yo creo que ya se saben hasta el 1000, hasta el millón. Sí, hasta el 1000, uf, bastante. Hasta el millón, entonces ustedes ya son expertos en eso. ¿Listo? Entonces, aquí hay un pequeño error. ¿Quién me dice cuál es? Ahí en el ordinal que dice... No, Ah, no, en mi mejor me quedo cardinal, en callado. los cardinales. ¿Todo está bien? No, ¿Dónde no, dice? espere. ¿Dónde No, Está, profe, dice? está el mal for, escrito el 4. la S. Eso, está mal escrito. ¿Quién lo rayó? No pude ver. Yo, profe. Jason. Yo, profe. No, pero lo dijo primero, No, es que no me aparece quién rayó. Ah, profe, yo dije lo primero, dijo, ¿sí se acuerda? no, lo dijo Juan David. No, profe, si fui yo. No, porque no me aparece quién hizo la anotación. Entonces, números Pero él lo cardinales dijo. son los números normales que nosotros conocemos claramente para decir qué cantidad hay, cuántos objetos hay, cuántos años tenemos y demás. ¿Listo? Los ordinales siempre, O sea como que el nos dice ordinal es aquí, el de la fecha, ¿sí? ajá, los ordinales se utilizan para decir las fechas y para decir la posición de algo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están en una competencia, ustedes no dicen, o bueno, sí, a veces en español lo decimos número 1, número 2 y número 3, pero normalmente se dice primero, segundo y tercer lugar, y de ahí en adelante, cuarto, quinto y demás, ¿listo? Al igual que los grados, entonces en el colegio, primero, segundo, tercero, así en adelante, y claramente para las fechas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren decir la edad, lo dicen con los números cardinales, pero si quieren decir la fecha en que ustedes nacieron, se utilizan los números ordinales. ¿Listo? ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes nacieron, o ustedes dicen, yo nací el 1 de mayo. ¿Ustedes creen que está bien dicho? El 1 de mayo. Primero de mayo. No, ya, Primero de como mayo. llegamos para decir eso. El 1 de mayo. ¿Listo? Pero, Así, profe, esto solo viene siendo como del 1 hasta el 10, creo. Oh, sí, sí, creo. sí, son muy fáciles porque prácticamente la escritura y la pronunciación es muy parecida a la de los cardinales, pero solo cambian 3 números. Solo hay 3 números que cambian como tal. El primero es el 1, que quedaría primero, 2 que quedaría segundo y 3 que quedaría tercero. Entonces, son los 3 que cambian, ¿listo? De resto, solo se les añade TH. El número 1, como les aparece aquí, queda first, como cuando yo les digo the first place, el primer lugar, ¿listo? Pero No quedaría 1, one, TH, nunca, nunca, ¿listo? Nunca van a escribir eso, quedaría first. Ese sí cambia totalmente en la escritura. Si ustedes se dan cuenta cuando se utilizan así estos números ordinales, siempre aquí en la esquina superior derecha, se les escriben las últimas letras en que termina el número. ¿Listo? Tenemos el número 2, que es tú, cambiaría a second. ¿Listo? Entonces, al igual que como se hizo con el 1,
quedaría la N y la D en la parte de arriba. Y el número 3 que quedaría third. ¿Listo? Con la R y la D. Esos son los únicos 3 números que cambian. ¿Listo? Los demás solo se les añade TH al final. ¿Listo? Entonces, por O sea ejemplo, que los ordinales son los que tienen el TH, ¿sí? se utilizan para fechas, para posiciones, para grados y demás. ¿Listo? Entonces, aquí los van a ver para que más o menos tengan una idea. Pues Tenemos uno la ya columna. sabe, ¿no? Dime. Uno ya sabe, pues porque uno los utiliza, pero en español. Ajá, sí, en español. Listo. Entonces, tienen la columna de los cardinales y la columna de los ordinales. Ahí les aparece cuál es la diferencia. Listo. Entonces, como ustedes saben, los únicos 3 que cambian es el 1, el 2 y el 3 por first, second and third. ¿Listo? Si se dan cuenta, el 4 queda prácticamente igual. El 5 sí cambia. Entonces, claramente se le quita la V y la E y se le añade la T y la H. ¿Listo? Perdón, la F, la T y la H. El 6 igual, 7 igual, solo se le añade la T y la H, 8 igual, y el 9 claramente sí cambia, se le quita la E y se le pone TH, ¿listo? De resto, si ustedes pueden observar, se escriben prácticamente igual, pero al final se le coloca una T y una H, ¿listo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando encontramos el 21, ¿listo? No, en el ordinal no quedaría 21, quedaría 21st. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes cumplen el 21 de enero, el 21 de febrero, quedaría 21st. ¿Listo? Si cumplen el 22, quedaría 22nd, 23, 23rd. ¿Listo? O sea que yo soy second, ¿sí? Se dice second 2. Yes, cumples el 2 de algún mes. Es You are the second. abril. ¿Listo? Y así todos son iguales, pero los que cambian por el 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53. Esos son los que cambian. ¿Listo? De resto, Pero prácticamente. luego no son los mismos. Dime, ¿No son los mismos? ¿cómo O así que sea, no son los pues mismos? ahí yo que confundió. Porque uno solo, o sea, cuando uno cuenta, uno solo cambia los primeros, no cambia los del 20, 20, 30, 40, no. ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, ya sería 30 o Sí, o ¿qué? sea, ¿Cómo es que se dice? vea, profe, porque nosotros decimos, por ejemplo, primero, segundo, tercero, ¿sí? Ajá, Y 1, 2 y 3. ajá. Pero nosotros no decimos 20 primero o Ah, 20 tercero o algo sí, así. totalmente, sí. Claramente ahí, en eso sí cambia, en eso sí prácticamente no es lo mismo. ¿Listo? Pero en español nosotros sí lo decimos, el 21, el 22, el 23, ¿cierto? Como el 11º, ¿no? Así el 11. Ajá, pero en inglés sí se coloca el first, el second y el third, siempre, 21, 22, 23, 31, siempre, ¿listo? En español no lo hacemos porque, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo cumplo el 1 de enero, pero hasta tú a veces puedes decir cumplo el 2 de enero o el 3 de enero, ¿cierto? En español se puede, ¿listo? Pero en inglés ya cambia un poco, ¿listo? En inglés sí es necesario utilizar el first para cuando está el 1, el second para cuando está el 2 y el third para Entonces, cuando por está el ejemplo, 3. yo que cumplo el 19, o sea, en ordinal se iría igual, ¿sí? Mira, quedaría igual. ¿Cuál es la diferencia? En la escritura claramente se le pone la T y la H, ¿listo? Pero no sé si ustedes se acuerdan, en algún momento yo les dije que cuando está la T y la H, ustedes lo pronuncian como una D, ¿listo? Entonces, normalito quedaría 19, ¿cierto? Y en ordinal quedaría 19. Y ustedes al final le ponen como una D, ¿listo? Pero prácticamente la pronunciación es muy parecida, ¿listo? Entonces, aquí lo clave, Profe, no entendí. estoy hablando de la pronunciación. Mira aquí el 19, tú me dices que cumples el 19 de un mes, ¿cierto?
¿Sí? Sí, señor. Entonces, Sí. si tú quieres decir que tienes 19 años, puedes decir I am 19 years old, normal, dices eso. Pero si tú dices que cumples el 19 de tal mes, la pronunciación es parecida, sino que al final le añades como una D. Entonces, no sé si me alcanzan a escuchar bien ahí, sería como 19. Al final suena como una D. ¿Listo? Pero que la pronunciación es muy, muy, muy parecida. ¿Listo? Eso en español ¿Cómo? soltero, como el 19º día. Sí. Ajá. Qué Señorita. raro. ¿Listo? Jamás usaría esas palabras. Entonces, sí, en español no se usa mucho, pero entonces en inglés sí. Por favor, no se les olvide el first, el second y el third. ¿Qué pasa con los números? ¿Alguien decía algo? No, señora. Creo que no. ¿Qué pasa con el 30, el 40, el 50, el 20? ¿Cuál es la diferencia ya que ustedes normal. le hallan a todos? La Profe, tilde. el 30 no sería 30º. La última I que no termine en I, ¿cómo En se Y. llama esa? Y, sino ni latina. Se Ajá. cambia. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría terminan en Y, en Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Esto solo para 20, 30, 40, 50, Pues se le 60 cambia años. para la I latina y se le coloca la ETH. Pues yo he visto uno que le ETH. coloca Ajá. ETH. Se le quita la Y y le añades claramente la I latina, la E, la T y la H. ¿Listo? Con todo. Si ustedes se dan cuenta, es con todo. Entonces, para que Pero no toca anoten, tener en cuenta el 30, ¿no? dime. 31, 32, 33 y 34, ¿no? Toca tener en cuenta eso, ¿no? Porque no es lo mismo TH, ¿no? O sea, no tiene el TH. ¿Qué no tiene el TH? El 31. Ah, sí, esto no, porque es first, second and third. Entonces, obviamente tú no le pones TH. Se pone como aparece acá. Permítanme, les vuelvo y les muestro. Entonces, cuando es first, se pone la S y la T, ¿cierto? Cuando es second, la N y la D. Y cuando es third, la R y la D. Esos son los únicos que cambian. Ya claramente, los demás sí se le añade en la esquinita, en la parte de arriba, una T y una H. ¿Listo? Porque todos finalizan en lo mismo. ¿Listo? Entonces, ya saben, las únicas excepciones, first, second and third, y con 30, 40, 20, 60, 50 y así en adelante. ¿Listo? De resto, solo le añaden la T y la H. ¿Hasta ahí tienen dudas, preguntas, inquietudes? No, señora. No, Muy bien. señora. Ok. No. Entonces, vamos a ver cómo se dice la fecha. How to say the day. ¿Listo? Hay diferentes maneras de decirlo. Entonces, yo les voy a enseñar la manera como yo lo digo, que es un poco, o bueno, como la escribo también, que es un poco formal, pero igual hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Listo? Entonces, tenemos el primer ejemplo, que es el que les aparece aquí. Tú primero colocas el month. ¿Qué es el month? El mes. El mes. Ya iría de, claramente como es para fecha, tú utilizas un número cardinal, ¿cierto? Después iría of y después el año. ¿Listo? Year. Entonces tenemos primero el mes, por ejemplo, hoy, August, después day, hoy estamos a 19, ¿cierto? La T y la H, no se les olvide, of 2020. ¿Listo? Es un poco larguito, pero no es difícil, ¿listo? No es como tan complicado. Entonces, como ustedes saben, la mayoría de las veces se trata de hacer la comparación entre el inglés americano y el inglés británico. ¿Listo? Entonces, hay una pequeña diferencia. Nosotros normalmente siempre le tenemos un orden a la fecha, ¿cierto? ¿Cuál de estas dos fechas utilizamos nosotros? ¿La que está en Estados Unidos o la de Inglaterra o el Reino Unido? Y que está Inglaterra. Estados Estados Unidos. Unidos Estadounidense. El mes, el día y el año. y el año. Nosotros ¿Esa es decimos la que el día, el utilizamos mes y nosotros? el año. No, nosotros decimos el día, el mes y el año.
digamos, hoy es 21 de agosto del 2020. Ah, sí. Entonces el Pero británico. Hoy es 19 de agosto del 2020. ¿Cuál utilizamos? Decíanse. Pues mi celular usa el primero, pues todos los celulares que yo he tenido usan el primero. El Pero cuando a ti británico. te dan de pronto el computador usa el británico. a diligenciar un formulario, ¿cierto? El británico. ¿Qué te piden? ¿Día, mes y año o mes, día y año? Día Dame y año. Dame ese año. ¿Seguros? O a veces primero el año. Seguro. Con una alarma o algo así le piden la primera, no inventen. Bueno, en la mayoría de veces, o bueno, en lo que yo llevo viviendo, siempre me han pedido día, mes y año. ¿Listo? Claro, De las dos profe. maneras, digamos que está bien. Entonces, claramente en Estados Unidos, ¿cierto? En el inglés americano encontramos el mes, el día y el año. Y en Inglaterra o en el Reino Unido tenemos el día, el mes y el año. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La Pues fecha. que en ¿Cuál Estados es la Unidos diferencia? colocan de primero el mes y en Inglaterra es más importante el día, ¿no? Ujú. Pero aquí Es lo el mismo. 7 tiene el TH y Ajá. y acá no tiene el TH. Aquí hay dos diferencias. ¿Listo? La primera es que claramente, como ustedes pueden evidenciar, en Estados Unidos siempre se pone primero el mes, ¿cierto? Y después el día. En cambio, cuando estamos en Inglaterra o bueno, en el Reino Unido, se pone primero el día y después el mes. En Inglaterra sí, o bueno, la mayoría de veces se pone la T y la H. ¿Listo? En Estados Unidos a veces no es necesario. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Pues si nosotros queremos seguir de pronto las reglas o si en algún momento viajamos o conocemos, entonces hay que hallar la diferencia. En un país se escribe, o bueno, en un territorio se escribe de una manera y en el otro de otra. ¿Listo? Entonces simplemente pueden decir 7th March o March 7. ¿Listo? De las dos maneras quedaría igual. A veces no es necesario que den el año. ¿Listo? Por ejemplo, cuando ustedes están escribiendo, bueno, la fecha en sus cuadernos, pues no es como tan necesario, ¿cierto? Cuando la están diciendo. Pero entonces, no sé si de pronto ustedes quieren escribir un diario o quieren realizar una novela, entonces claramente ahí sí es necesario que escriban el año, ¿listo? Pero no, la mayoría de las veces no es necesario. Entonces, cuando te preguntan a ti la fecha, ¿qué día es? Pues tú no dices el año porque tú sabes en qué año están, ¿cierto? Pero a veces pues sí es necesario decir, ¿listo? Entonces, ¿hasta ahí tienen dudas, preguntas? No, señora. Sí, señora. ¿No? Mm. A ver. Aquí, ¿cómo quedaría si es el 2 de diciembre? ¿El 2 de diciembre? Ujú, del Mm, Hoy 2030. es diciembre. diciembre. El 2030. Sí. ¿Cómo quedaría? ¿Diciembre? Creo que se dice. No sé. December. December. ¿Qué? The second. Ujú, Está bueno, hablando yo. O ¿Cuál es el año? 30. 2030. ¿cómo se dice 2030? 20 y 30, pero no sé. 20 y 30. 20 y No. Vuelvan a decir eso y les voy bajando puntos. Uy, Sí, no, profe, qué pena. ¿Cómo se dice 2030? No sé, profe. De 2030. 2030. ¿Listo? Muy bien. Bueno, casi. 2030. Ok. A ver, bajémoslo acá. 2030. Ajá. 2030 o 30. Algunos le dicen así, ¿listo? ¿Cómo se dice el 32 de febrero? ok. Con... 30 February February de February de 6, 30 de qué? 30 de qué? 22, 32. 32. 13. Seco Ah, no, second 30 no, seconds. Muy second. bien. 3 second. of of ¿de qué año es, hijo. profe? A ver, Of del año 3000. ¿de qué Uy, año no, es? profe. No, profe.
Bueno, sabemos que esta Tengo fecha nunca la vamos a decir, y más porque es febrero 32, ¿cierto? Pues obviamente no. Pero entonces, como para que se aprendan 3000. el orden, ¿listo? Entonces, mes, siempre pongan el day, ¿listo? Ay, 30 seconds of y el año, ¿listo? No se les olvide, por favor. Entonces, ahora viene lo bonito, lo entretenido. Actividad. Van a hacer este pequeño ejercicio, no les va a costar más de 5 o 10 minutos. Entonces, van a responder las siguientes preguntas, ¿listo? La primera es, when were you born? ¿Qué significa eso? Un cuestionario. When were you born? Ah, When were you born? Tú. When were you born? ¿Qué es when? when es cuando, ¿no? ¿Cuándo? ¿cuándo? Sí. Ajá, ¿Cuándo naciste? muy bien. ¿Cuándo ¿Cuándo naciste? naciste? Por favor, día, mes y año. ¿Listo? When did you walk for the first ¿Qué time? día? Ah, no, mentiras, ¿sí? Ah, no, mentiras. ¿Cuándo? ¿Cuándo ¿Cuándo? ¿Qué es walk? hizo? ¿Cuándo ¿Cuándo cumples hizo? años? No. No. ¿Cuándo hizo? Ay, no sé. ¿Cuándo hizo? ¿Qué es walk? ¿Caminar? ¿Cuándo caminaste por primera vez? ¿Cuándo caminaste por primera vez? Yo creo que esto también necesitan de pronto preguntarle a sus papás y de pronto no sé, saben el año, de pronto el mes, el día, de pronto uno no Sí, sabe. no. Profe, Vale. también se llena Que no como sepa. fecha, ¿sí? O al menos el mes y el año. Por primera vez. Dime. Faltaba 2 días antes del año. Y tenemos la última que dice, when did you start to study? ¿Cuándo empezaste a estudiar? Ajá, en el colegio. Ay, Dios. ¿Listo? ¿Cuándo empezaste a estudiar en el colegio? ¿Cuándo nació, cuándo caminó y cuándo estudió, sí? Ajá, sí. Entonces, tienen lo que queda de clase para que pregunten, para que escriban la fecha y yo les empiezo a preguntar en la segunda sesión. ¿Listo? Teacher, yo no anoto porque no me acuerdo. ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo comenzaste a caminar? ¿Y cuándo comenzaste a estudiar? ¿Sí? Muy bien. Sí. Listo. Mami. ¿Todo eso se escribe en inglés o no? Claro, ahí yo te estoy pidiendo fechas. Entonces, día, mes y año. ¿Listo? Vale. Ay, no Las sé. 3 son fechas. ¿Listo? Pueden decir cuando tenía 3 años, también lo pueden hacer utilizando los números ordinales. A mí. No, mamita, gracias. Profe, ¿nos puede volver a los números, por favor? No, espera, ¿Y a los teacher. cuántos años? ¿Cuándo naciste? A los 2. ¿No sabes a caminar? Profe, que a los 9 meses. Profe, que a los 18. A los 9. ¿A caminar A mí usted? dijo Bueno, que ¿a los era 9 meses? el 12 de mayo. Si fue a Uy, los 10 pero qué niño meses, prodigio. si fue a los 10 meses, entonces van a hacer la cuenta. Entonces, desde el día que nací, pasaron 10 meses, ¿qué fecha era esa? Día, mes y año. A mí, ¿No? profe, me Por eso el refiero día que días- naciste, el cumpleaños de no, nosotros, ¿no? No, porque que 2 son días 10 antes meses. de cumplir el año. O No, sea, el 20. Me dijo ¿Cómo que así, 2 días profe? antes de cumplir el año. O sea, el 12 de mayo y yo del 2005. Ok. Mi mamá Sí, dijo sí, que a del los 18 2004. meses. No sé Igual cuándo es ustedes ya eso. saben los meses, ¿no? Entonces, es muy fácil. Teacher, ¿Mayo es ¿cómo March? así? Solo colocó ¿12 de 18 mayo es meses. March? Día, mes y año, por favor. ¿Cómo si la primera pregunta no dices cuándo naciste? Por eso, ¿cuándo naciste? Eso. Profe, en la segunda pregunta, ¿cómo puedo decir al año? When I was 1 year. Cuando tenía 1 año. Pero trata de decirme la fecha, día, mes y año.
Que más o Y si menos las mamás no se acuerdan, calcular un poquito, ¿listo? Traten de hacer la cuenta. Yo no puedo decir 12 de 18 mayo meses. es marzo. Necesito Digo, tía Messi y Ángel meses. para las 3 preguntas. Eso Vuelven está y muy se duro. ¿Qué conectan, día va a comenzar a caminar? vuelven y se Profe, ¿cuál es la conectan, primera pregunta? vuelven y se conectan. ¿cuándo naciste? La segunda. Mm, Cuando camino por Comenzaste a primera vez. caminar. Y la tercera. ¿Cuándo comenzaste a estudiar?